Hola, bienvenidos al podcast de Aló Miami. Edición especial Yankee Elecciones. En noviembre del año 2024 habrá elecciones generales en Estados Unidos y son un verdadero jaleo. Afortunadamente, el análisis político es uno de los puntos fuertes de Yankee Marido y aprovechando que cada vez habla mejor español... Bueno, no hablo mucho, pero entiendo el español muy bien y cuando hablo en inglés, Belén me traduce. Sí, así que vamos a hacer una edición especial de este podcast con varios episodios en los que charlaremos así, en Spanglish, y donde Yankee Marido os explicará todo lo que necesitáis saber para entender las próximas Yankee elecciones. Esperamos que os guste. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Hola, hola. Hola. Hoy vamos a hablar de pundits. Sí, hoy vamos a hablar sobre el mundo emocionante del American punditry. American punditry. Menuda palabreja, ¿eh? Esta de los pundits. Yeah. ¿Qué significa? Well, pundits are the people who show up on TV night after night to tell us about the news and politics, but aren't exactly journalists. O sea que los pundits son como los expertos Yeah. en política, o no tan expertos, ¿no? Los opinadores profesionales. Yeah. We call them experts in shorthand, but that doesn't necessarily... Ya, no tienen por qué ser tan expertos. Yeah. Pueden ser un poco lo que venimos a decir en España, cuñados. Okay. Vale. But first, I want to talk a little bit about the news. Vale, primero vamos con las noticias. Sí, porque quiero hablar sobre la primaria en Pennsylvania. Sí, ha sido ya las primarias en Pensilvania. Yeah, last week. Porque the race is over, right? Sí, claro, es importante cuando hay realmente una lucha, pero... Yeah. Tal y como están las primarias, hemos dejado de hablar de las primarias ya hace mucho tiempo en este podcast. Yeah, it's of little general news interest. Sí. Like there isn't No much tiene, coverage. claro, no tiene tanto interés y por lo tanto tampoco se cubre tanto en los medios, más allá de decir que, bueno, pues sí, pues han ocurrido, ¿no? Y ya está. Yeah, Nikki Haley's been out of the race for almost 2 months now. Yeah. Sí, desde hace 2 meses Donald Trump ha dejado de tener competencia siquiera, a pesar de que la competencia nunca fue muy amenazante. Yeah. Es que ahora no tiene ninguna. Yeah. Así que ya tenemos los 2 candidatos fijos. Right, and yet for some reason Nikki Haley still ended up getting 16% of the vote. ¿En Pensilvania? Yeah. O sea que Nikki Haley, a pesar de estar fuera y requete fuera de la campaña electoral, ha conseguido un 16% del voto en el estado de Pensilvania, lo cual nos manda un mensaje, ¿no? O manda un mensaje a Donald Trump, mejor dicho. Yeah, and the thing about that is, so in a lot of the other primaries early on where Nikki Haley did better, Sí. a big part of that was that those were open primaries, independents could vote, Claro. Democrats could even vote, and so they were voting for Nikki Haley. In Pennsylvania, that's a closed primary. You have to be registered as a Republican, which means the only people sending a message to Trump in that race are the actual Republicans. Ya, o sea que lo que vienes a decir es que ha habido otras primarias con resultados más favorables para Nikki Haley, pero en esos otros estados podía haber otras circunstancias, como que las elecciones primarias fueran abiertas, es decir, que no hiciera falta estar registrado como republicano, que incluso pudiese ser demócrata y votar por Nikki Haley un poco para hacer daño a Donald Trump, ¿no? Pero en el caso del estado de Pensilvania, es un estado que requiere que los votantes de las primarias estén registrados como republicanos. Right. Por lo tanto, esos votos que se ha llevado Nikki Haley son votos reales de republicanos que están diciendo yo prefiero a otra persona antes que a Donald Trump. Right. And so last week, both the Democrats and the Republicans had a primary in Pennsylvania. También hubo elecciones primarias demócratas, Right, sin sorpresas, claro está. Yeah, Biden received 88% of the vote in his race. Sí, Trump received 83% of the vote in his race. vale, o sea que Joe Biden 88%, Donald Trump 83%, ¿vale? And so while Trump did worse than Biden Sí. relatively, the fact that both Biden and Trump saw over 100,000 people cast protest votes against them has to be worrying for everyone. For O each sea of que them. también hubo voto protesta para Biden. Yeah. Actually, it was about 6%, I think, who voted for Dean Phillips, who is also withdrawn, like Nikki Haley has been gone for ages. And then Sí. another about 6% who voted like uncommitted or their version of that in Pennsylvania. Vale, o sea que, claro, en total hubo un 6% de votos demócratas para un candidato que tampoco está en la carrera ya
o incluso votos de esos de uncommitted, ¿no? Que son ese voto castigo para no votar a Joe Biden. Por lo tanto, quieres decir que los dos candidatos están recibiendo votos protesta. Over 100,000 Más de each. 100.000 votos. En un estado en el que Pensilvania es uno de esos estados en los que se juegan las elecciones de verdad. Yeah, it's incredibly important as a swing state. It's a very, very populous state, which means they have a lot of electoral votes. Sí. It has a huge standing in the outcome of the election. Sí, for that Pensilvania reason. es un estado que tiene muchísimo peso en las elecciones generales porque es un estado muy poblado y por lo tanto tiene muchos votos electorales. O sea, se juega mucho en el estado de Pensilvania. Right. Y además es un estado de los que van cambiando Yes. y es un estado muy diverso en el sentido de que la Pensilvania rural no tiene nada que ver con la Pensilvania urbana. Right. And it's got two very different urban centers in Pittsburgh and Philadelphia. Sí. And the thing is, it's been very, very close, especially in the past two elections. Sí, en las últimas elecciones Pensilvania ha sido uno de esos estados que el resultado ha quedado muy, muy, muy apurado y además tiene dos ciudades importantes, Filadelfia y Pittsburgh, que no tienen nada que ver la una con la otra, tienen intereses distintos, tienen votantes distintos y la verdad es que es un estado de esos que nunca se sabe 100% antes de las elecciones cómo va a salir. And as we said, it's got a huge population. But because it's so close, 100,000 protest votes Es mucho. is a lot. Claro. Yes. O sea, los 100.000 personas que están votando, que se están molestando en ir a votar unas primarias para decir no me gustáis ninguno de los dos, esas 100.000 personas pueden realmente marcar una diferencia entre Trump y Biden. O sea, realmente pueden mover la balanza solo 100.000 votos. Right. In 2020, Biden beat Trump there by only 80,000 votes. ¿Ah, sí? Yeah. O sea que Biden, por ejemplo, en el año 2020 ganó a Trump solo por 80.000 votos. Right. And then 4 years earlier, Trump beat Hillary by only 44,000. Ajá, y la diferencia entre Trump y Hillary Clinton 4 años antes fue de 44.000 votos. Yeah. O sea que estamos hablando realmente de un estado en el que se juegan mucho los dos partidos. Right. It feels like the swing state that has the most weight, and very likely whoever wins it is going to win the election. Sí, o sea que lo que dices es que se juegan tanto que normalmente el candidato que gana Pensilvania es el candidato que gana las elecciones. Right. It's hard to imagine a case where either of them win without it. Sí, es difícil, ¿no? Ver cómo quedaría el mapa con Pensilvania en contra y aún así ganando las elecciones. Es como raro, ¿no? Normalmente Pensilvania es clave. Yo me acuerdo de cuando ganó Biden, Pensilvania fue muy clave. Yeah. Meanwhile, Sí. there's a new indictment in Arizona against the conspirators trying to overturn the election. ¿Uno nuevo? Yeah. Esto no lo sabía, pero a estas alturas. O sea, hay nuevos cargos en Arizona para Trump. Well, in this case, ¿Sí? it's similar to the Georgia case where you have a whole bunch of co-conspirators charged. Ah, vale, es como el caso rico de Georgia, donde hay mucha gente involucrada en el caso para darle la vuelta al resultado electoral, ¿no? Yeah. In this case, it's not technically a RICO case, but it is charges against a whole bunch of co-conspirators Vale. who were involved trying to overturn the election. Vale, o sea, no aplica la doctrina Rico, pero se refiere a un caso que implica a muchos acusados. Right. However, in the indictment, Trump is listed throughout it as unindicted co-conspirator number 1. Vale, pero si es unindicted no tiene cargos. O sea, realmente es como no acusado co-conspirador número 1. Ese es su cargo, por así decirlo, dentro de toda esta trama. Right. They're being sort of strategic in charging everyone around him, but not charging Trump himself. Ajá. Así que han metido en el caso a toda la gente que rodea a Donald Trump, pero no le han acusado a él directamente. Yeah. One of the former legal counsels who worked in the White House ¿Sí? technically worked for Trump, but was more of an actual legitimate lawyer for the White House than, one of Trump's cronies. Sí. He figures that the reason why in Arizona they didn't charge Trump directly Sí. is figuring that he's under so many other indictments already. O sea que como tiene tantos juicios pendientes, no le han metido en uno más. Yeah. Esa es la opinión de uno de los abogados de la Casa Blanca durante el periodo de Donald Trump. Yeah. Vale. Yeah. That he thinks that between the Georgia charges and the federal charges, heaping more charges on Trump would risk making him look like a martyr.
Ajá. Bueno, o sea, a ver, ya tiene esa imagen. Yeah. O sea, dices que entre el caso de Georgia, que es el rico, que es el gordo, y los casos federales, que por ejemplo, bueno, es que todavía no han empezado los casos federales. Right. O sea, ni siquiera se está refiriendo al juicio que está ahora mismo en activo, que es el de Nueva York. Yeah. Pero entre todos los cargos que tiene ya Donald Trump y todos los juicios pendientes que aún no han empezado, parece que aplicar más cargos al mismo delito por parte de otro estado podría ser un riesgo para que Donald Trump pareciera definitivamente un mártir en Arizona, y además que todo eso les va a costar dinero a los contribuyentes de Arizona. Right, porque todos estos juicios se pagan con nuestros impuestos. Yeah, it's incredibly expensive to run these cases, especially against a former president who has to balance all the other cases going around. Claro, sí. No, esto está costando una fortuna a Estados Unidos en general, todos estos juicios contra Trump. Yeah. So anyways, there are 18 indicted. Vale, o sea, hay 18 personas que han sido acusadas. And among them, you have Mark Meadows, who was Donald Trump's chief of staff in the White House. Sí, el jefe de... ¿Cómo se diría eso? El chief of staff. ¿Sería como el jefe de gabinete? El jefe de... Not exactly. ¿No? He's kind of the guy who manages Trump's time and who gets to come in and see Trump and like takes over the schedule because obviously the president is too busy to manage his own schedule all the time. O sea, que es como una especie de secretario de Donald Trump. Yeah. Vale, entonces este Mark Meadows es uno de los imputados. Right. Y también Rudy Giuliani. Yes, Rudy Giuliani, America's mayor, is indicted el again. de América. Yeah. Remember the news from a few weeks ago about abortion in Arizona? Sí, claro, lo de Arizona y la ley del siglo XIX. Al final no hemos llegado a eso, ¿no? Right. Well, first, if you remember, the state senator that led those anti-abortion activists in a prayer circle. They were speaking in tongues. Sí, nos contaste que en el estado de Arizona uno de los senadores dirigió un grupo de rezos varios, un poco extremista, contra el aborto dentro del Congreso de Arizona. Right. Well, that guy was Andrew Kern. Vale. And he's actually one of the other indicted people in this case. Ah, sí? Because he was pretending to be an elector. He was one of the fake electors. Ah, sí? Yeah. He's indicted along with everyone else on 9 charges of conspiracy and fraud and forgery. Wow, o sea que este Anthony Kern, el mismo que lideró ese grupo de oración contra el aborto, es también uno de los imputados en este caso por hacerse pasar por un votante. Yeah. And so also, since I've brought up Arizona, the Arizona House, that part of the legislature, managed to pass a law repealing the old abortion law from the 1800s. Sí, lo vi, que han conseguido aprobar una ley que es aborto hasta la semana 15. Well, it's basically returning it to what the status was before they decided to, the 1800s law. Ah, o sea que era lo que tenían antes de que los republicanos desempolvaran esa ley del siglo XIX y quisieran aplicarla. Yeah. So far it's passed the House. It's expected to pass the Arizona Senate. Vale. And at that point, you know, they have a Democratic governor, it'll go into law. Vale, o sea que ha sido aprobada por la Casa, pero ya sabéis que todavía toca que la aprueben en el Senado, pero por lo visto tiene toda la pinta de que lo van a aprobar en el Senado y una vez que llegue a la mesa de la gobernadora, como es demócrata, se prevé que también la apruebe. Así que se prevé que nos olvidemos de la ley del siglo XIX contra el aborto en Arizona. Right. Bien. Hola, soy yo, Belén. Me cuelo por aquí rápidamente para deciros que, además de trabajar en el contenido de este podcast y en los que hacemos para Patreon, durante el 2023 estuve trabajando en un proyecto en paralelo. Me puse a escribir sobre mi aventura americana. Empecé contándoos por qué me fui de España, cómo y cuándo aterricé en Estados Unidos, qué cosas he visto y me han ido pasando por aquí, y sobre todo, qué es lo que me ha hecho ir desmitificando la vida al otro lado del charco. Esa historia, que no es sencilla, pero que es la mía, ahora es un libro al que he llamado Deshacer las Américas. Deshacer las Américas verá la luz a finales del mes de mayo con la editorial Geoplaneta, pero ya está en preventa y podéis haceros con él a través de cualquiera de las grandes plataformas online de venta de libros. Aunque también puedes bajarte a la librería de tu barrio y encargárselo a la persona que atienda ese negocio pequeño. Y así haces 2 buenas obras. Apoyas al comercio local, que cada vez está más en riesgo por culpa de las grandes empresas online, y también me das tu apoyo a mí, que he escrito este libro con muchísimo esfuerzo y todo el cariño.
Y si te gusta mi podcast, si me sigues desde hace tiempo en redes sociales y te apetece poner en contexto todo lo que he ido contando, Deshacer las Américas es que te va a parecer muy interesante. Para que no te quedes sin él, te dejo el enlace de la preventa en las notas de este podcast. Muchas gracias. The other major news story that's been going on is that there are all these growing encampments, like the protest movements on college campuses against Israel. Sí, sí, una de las grandes noticias de esta semana que ha estado en todos los medios han sido las protestas en las universidades. Y sinceramente no sé ni cómo traducirte porque estas protestas, que tú realmente no las has descrito de ninguna manera, pero me parece muy curioso cómo esta noticia, estas protestas en las universidades se han dado desde dos ángulos completamente distintos. Hay quien habla de protestas, actos antisemitas, y hay quien habla de protestas en contra de lo que está pasando en Gaza. Y claro, ya solo el título te dice qué es lo que te van a contar. It's a difficult situation too because you have both the two sides of the protests that exist, and also you have different ways in which America's political leaders react to it. Because some of them pretend like, well, the people protesting what's happening in Gaza are anti-Semites as well. You have, people who take them more seriously but say this is, not productive. There are people who are just generally anti-protest in general. Sí, es que aquí no solo hay dos bandos, no están solo los que están a favor de Israel o en contra de Israel o a favor de Palestina o en contra de Palestina. Es que realmente hay muchísimos ángulos y muchísimas posturas que los distintos medios de comunicación y también los políticos van tomando. Desde calificar a cualquier protesta contra lo que está pasando en Gaza como un acto antisemita y un acto de odio contra los judíos, hasta calificar estas protestas como algo completamente improductivo, algo típico de los jóvenes que no saben otra cosa que hacer, deberían estar estudiando, deberían estar preocupados por otras cosas, o incluso hay gente que directamente está en contra de cualquier tipo de protesta. O sea, las protestas es algo que incomoda. They basically believe if you're blocking the road, you deserve to get run over by a car. And that's not really much of an exaggeration. Sí, dice Yankee Marido que no exagera cuando dice que los estadounidenses muchas veces opinan que si estás bloqueando una calle, tienen ellos todo el derecho a atropellarte para poder pasar, ¿no? Hemos hablado de estas protestas en las universidades, pero quiero clarificar por qué hay protestas en las universidades. Y no en otros sitios. Sí. ¿Vale? Y sí, es porque las universidades tienen mucho dinero, obviamente. Sí. Y tiene, ¿cómo se dice? Investment portfolios. Tienen como... ¿Portfolio de inversos? Sí, pero, o sea, te refieres a las inversiones que la empresa, que es la universidad, hace. Es decir, la universidad tiene tantísimo dinero que se comporta como un broker, por así decirlo. Harvard tiene acciones en 1 millón de empresas diferentes. Y sí. Así que hay un movimiento que se llama BDS, Boycott, Divest and Sanction. Y contra las universidades. Sí. Los estudiantes quieren que estas universidades divest, remove their investments from Israel. Claro, o sea, lo que está pasando aquí es que los estudiantes de Columbia, por ejemplo, que es una de las universidades que más se ha manifestado esta semana, los estudiantes no están pidiendo solo a Biden o a Estados Unidos en general que deje de apoyar a Israel y apoye más a Gaza, por ejemplo. Ellos directamente lo que están haciendo es protestar contra su propia universidad, que tiene intereses empresariales, tiene acciones, tiene inversiones en, a lo mejor, causas que favorecen el bombardeo de Israel. And so you mentioned Columbia specifically. They had an incident in which they called the NYPD, the New York Police Department, who violently arrested hundreds of students. And now it's spread to, last I read, 40 other campuses. It's probably more by now. Sí, o sea, realmente todo ha empezado con Columbia manifestándose, pero como la policía de Nueva York reaccionó de una manera muy violenta, eso es lo que ha provocado que en otras universidades solidariamente
hayan empezado todo tipo de protestas. Pero realmente lo que se pide no es solo el alto al fuego en Gaza. Lo que se pide es también que las universidades se mojen. Y las universidades, como grandes empresas que son, muevan su portfolio de inversiones a favor o en contra de estos intereses militares. Yes. Y en este punto, hay llamados, how do you say, calls for ceasefire. Sí, están pidiendo el alto al fuego. Obviously, it's getting louder and louder. It's becoming a bigger issue for the youth of the country, which is an important part of the Democratic Party's base. Sí. And they're going to have to change course at some point. Sí, es que al final, a ver, Joe Biden acaba de firmar una ayuda millonaria para Israel. Entonces, esto está haciendo que la juventud de Estados Unidos, todos esos primeros votantes, que a lo mejor es la primera vez que podían acercarse a las urnas, los tiene muy decepcionados. O sea, realmente esto de Israel es algo que le ha estallado en la cara a Joe Biden, que seguramente utilizaría, si estuviese Donald Trump en el poder, utilizaría para ganar votos, pero como está en el poder y se está viendo que no hacen nada, pues realmente es algo que le perjudica mucho en las elecciones. Yeah, it's clear as day, the Democrats, they need to do something about this. And it's obvious, not only like the moral argument of it, but also the strategic argument of you're not going to win an election if half of your base is pissed off at you. Exacto, o sea, ya no estamos hablando de algo que moralmente tengan que hacer en Gaza, sino que estamos hablando de algo que estratégicamente tienen que hacer si es que quieren ganar estas elecciones. Yeah, the one thing I've learned growing up watching the Democratic Party, even though it's so obvious and I know what they need to do, it's that you can never really underestimate the Democrats' ability to self-destruct when there's an opportunity to win. Sí, ¿no? Dices que si una cosa has aprendido a lo largo de tu vida en Estados Unidos es que no hay límites para la autodestrucción del Partido Demócrata en este país. Y finalmente, ¿sí? The Supreme Court is in session. Así es verdad. El Tribunal Supremo ha decidido que, que se está pensando si Donald Trump es inmune, ¿no? So it's the important case that they're working on, but they've decided that they're not going to decide. Actually, what they've chosen to do is kick the case back down to the lower court, the appeals court. Sí, esto es lo que viene siendo marear la perdiz. ¿Sabes lo que es una perdiz? Es un pájaro. Es un partridge. Sí, es un partridge. Bueno, pues sería como beat around the bush. Es decir, están mareando las cosas. Están haciendo perder el tiempo a todo el mundo. Diciendo, no, lo vamos a considerar. Bueno, que hemos considerado que no lo vamos a considerar. Que esto lo tiene que considerar un tribunal menor. No nosotros. Right. Porque claro, no se quieren mojar, no quieren crear un precedente. It's a dangerous situation because what Trump's lawyers are trying to claim is that pretty much anything that Trump did, no matter how illegal it was, well, it isn't illegal because the president gets some degree of immunity. Claro, es que lo que están diciendo los abogados de Donald Trump, lo que están intentando conseguir aquí, es que el presidente de Estados Unidos haga lo que haga, aunque sea muy ilegal a nivel personal, porque ya no solo estamos hablando de esa inmunidad que tiene el presidente de Estados Unidos contra, por ejemplo, acusaciones de crímenes de guerra, que podría ocurrir. Pero es verdad que el presidente tiene una cierta inmunidad, pero no es total. Si el presidente asesina a alguien, asesina a alguien. Y eso no debería ser un privilegio del presidente, estar por encima de todas las cosas, ¿no? Yeah, and so as a result, we now have no real time schedule on the federal charges against Trump because this is still a question that's open. It's sitting out there. Hasta que no se resuelva todo este asunto, los casos federales de Donald Trump todavía no pueden tener fecha. Y esto es algo que interesa muchísimo a la campaña de Donald Trump. Lo que quieren es comprar tiempo a toda costa. Lo que quieren es ganar las elecciones antes de que tengan sentencias. Eso es lo que necesitan. Y eso es lo que está haciendo el Tribunal Supremo para ayudar. Y es contribuir con todos estos retrasos en la ley para enjuiciar a Donald Trump. Right. And so now the appeals court is going to have to try and make a quick second decision, but one that satisfies the Supreme Court so that they'll actually now consider this for real. Claro, sí. Ahora es cuando el Tribunal de Apelaciones, que es donde ha llegado toda esta decisión, pues tienen que tomar una decisión que además
guste al Tribunal Supremo, ¿no? O sea, tienen que pasarse la pelota todavía un par de veces hasta que todo esto sea definitivo. Esto es un cachondeo, ¿eh? Yeah. And so, vamos a empezar con nuestro tema de este episodio. No, pero espérate, porque tenemos que mencionar una cosa que ha ocurrido ayer. Sí, porque ayer fue la White House Correspondents' Dinner. Sí. La cena con los corresponsales de prensa en la Casa Blanca, algo así, sería la traducción. Que es un evento muy importante que siempre sale en los medios españoles. Siempre hay algún corresponsal por allí explicando lo que ocurre. Y también es un acto de campaña, porque Joe Biden, o sea, obviamente todo lo que dice a los medios Joe Biden en este punto es un acto de campaña. Pero la verdad es que prefiero no profundizar en esto de la cena de los corresponsales, porque creo que es un tema que tú nos tienes que explicar mucho más profundamente. Sí. Haremos un vídeo podcast en Patreon, porque tiene mucho que ver con el sentido del humor estadounidense. Y necesita explicación, ¿no? No se puede... Creo que se malentiende muchas veces los pequeños clips que nos llegan en España, porque claro, al final... ese roasting que se hace... Right, you take it as an insult. Exacto, o sea, hay algunas veces que suena como un poco que el humor estadounidense es un tanto ofensivo, ¿no? Y bueno, habría que explicar muy bien de dónde viene todo esto y por qué tiene gracia, ¿no? Entonces, bueno, de eso hablaremos más adelante en otro vídeo, podcast... Todo se verá. Okay, so vamos con los pundits. Yes, the pundit. So the word pundit is interesting because it doesn't sound like a lot of other words. It's because it comes from Sanskrit. ¿Ah, sí? Yes. La palabra pundit viene del sánscrito. Yeah. Por eso suena tan rara. Es que sí que es verdad que suena rara. It originally meant something along the lines of a learned person, someone with special knowledge, right? Vale, o sea, alguien con un conocimiento especial, alguien entendido sobre alguna materia. Yeah, vale. And it comes to us then through the British occupation of India. O sea, que esta palabra viene de el inglés británico cuando ocupó la India. Bueno, pues heredaron esta palabra. Right. Incorporaron esta palabra al inglés. Yeah. And so they used it to talk about, important, educated people who'd inform them about what was going on in India. And it evolved over time to how we use it today to describe a certain person who gets on mass media to talk about their area of knowledge. O sea que los pundits no tienen por qué ser political pundits siempre. No. Puede ser cualquier persona que tenga un conocimiento muy profundo sobre alguna materia. Right. While it could be politics, it can also be sports pundits. There are a million people who are considered sports pundits. Roger Ebert could be called a film pundit. Ah, claro, sí. Roger Ebert o Siskel, por ejemplo, serían film pundits. Yes. O sea, serían pundits de cine. Acordaos de que sobre Ebert y Siskel hablamos en el episodio de... Two Thumbs Up. Two Thumbs Up, de por qué los 2 pulgares hacia arriba que hicimos para Patreon. Yeah. A knowledgeable person with a specific area of expertise that a bunch of people trust to explain things about that field. Un listo, un entendido, una persona que sabe de lo que habla. Yeah. Vale. But it's really come more to mean, people who write articles or talk on the news where they give their opinion, where it's not just telling you what happened. It's more telling you what to think about what happened. Claro, es que una cosa es ser entendido de una materia y explicarte una materia, y otra cosa es dar tu opinión personal como entendido en una materia y decirte qué es lo que tienes que pensar sobre una materia. Yeah. Hay una diferencia. Yeah, big one. And sometimes it gets a little cloudy. Sí. Because to give you an example that's familiar for you, sí. Rachel Maddow is obviously a pundit, right? Sí. She brings her point of view into things quite a lot, even though she talks about what's happened. Sí, claro. Rachel Maddow, por ejemplo, sería una pundit. Rachel Maddow tiene un programa de televisión en MSNBC. De Rachel Maddow ya hablamos, o hablé yo, mejor dicho, cuando hicimos el podcast sobre Bernie Sanders. Right. Porque yo dije cómo me desencantó el tema de Rachel Maddow hablando de Bernie Sanders tan negativamente cuando se le vio el plumero, por así decirlo. Y la verdad es que sí, efectivamente, Rachel Maddow pues es un pundit, porque a pesar de que tiene un programa en el que explica algún tema de actualidad, ella intercala su opinión personal, a pesar de presentarse como periodista. No se está realmente comportando como una periodista, se está comportando más bien como un editorial.
Right, su yes. programa. Yeah. And as you know, they're both blatantly left-wing and blatantly right-wing pundits and at pretty much, every point on the political spectrum. Sí, ya sabéis que hay muchísimos pundits de derechas, también en la izquierda. Yeah. O en el centro. Yeah. Siempre queda raro esto de la izquierda. I know. Pero bueno, vale, sí, hay de todo tipo. Yeah. And the proliferation of pundits really, it grew out of the mass media. Claro. Like there's always been room for some opinion or, editorial input in newspapers. Sí. But it didn't really take off until TV and radio began to fill the airwaves with, people giving their educated opinions. Claro, sí, esto de los opinadores profesionales es un producto de los medios de comunicación de masas, porque a pesar de que ya en prensa siempre ha habido editoriales, no ha sido algo tan brutal hasta que la televisión y la radio no empezaron a realmente alcanzar grandísimas audiencias. Yeah. Ahí es donde vieron el filón. Right. I don't know if you remember this, but in the early days of TV, you had folks like Gore Vidal and William F. Buckley. Sí. They're like public intellectuals with, super top educations and wrote Sí. tons of books. Estos dos vimos un documental Yes. sobre ellos. Yeah, it was called Best of Enemies. Ajá, te iba a decir, no me acuerdo del título. Best of Enemies. Qué Yeah. buen documental, ¿eh? Yeah. Me encantó, muy recomendado. Este documental trata sobre Gore Vidal y William F. Buckley, que eran dos intelectuales en los 70, ¿podría ser? 68, because it was the presidential election in 1968. Vale, sí, en el 68. Y la verdad es que el documental me encantó porque se puede ver perfectamente cómo este nuevo formato, porque Yeah. realmente era un nuevo formato, el que dos opinadores profesionales se enfrentaran el uno al otro. Lo que hacían era debatir en televisión y uno era de derechas y otro era más de izquierdas. Y realmente chocaban muchísimo, pero la conversación que tenían era maravillosa. Era Right. como... ¡Wow! Realmente estaban aportando, Yeah. no como los debates de ahora. Right. First of all, they were super well educated. Sí, se they notaba. were also given the space to have an actual conversation. Sí, es verdad. O sea, la gran diferencia es no solo que realmente estos dos estaban educadísimos en la materia en la que hablaban, no estaban cuñadeando, estaban realmente hablando de cosas con sustancia, Yeah. pero es que además les estaban dejando el tiempo para profundizar. O sea, Right. no era un programa lleno de cortes publicitarios, bueno, pues con esa obsesión que tenemos ahora de que todo tiene que ser ágil, todo tiene Right. que ser rápido y todo tiene que ir variando, ¿no? No, Yeah. esto es la televisión, pues eso, en el año 68. Right. And since then, there had been, isolated pockets of debate punditry, right? Where you'd have, one person talking against another person. But it wasn't really until the rise of cable news and the need to fill hours and hours of news content Sí. every single day that led to political punditry as a career path. Ajá, o sea que todo esto de los debates de intelectuales, bueno, pues no estalló hasta que no se hicieron grandes las grandes cadenas y Yeah. empezaron las cable news, ¿no? Yes. Las noticias por cable, porque al final ahí es donde se empezó a tener que rellenar con contenido pues toda la parrilla, ¿no? Yeah. Y entonces esto fue lo que llevó a que ser pundit pasara a ser una posible vía profesional. Yeah. And you begin to have people who don't only have an opinion, but have a more blatant agenda. Sí, es que realmente aquí vemos muy bien cómo la televisión ha pasado de ser un medio educativo a ser un medio propagandístico. Yeah. O sea, lo que me dices es que, claro, antes los opinadores profesionales no solo tenían una opinión y un conocimiento, es que tenían un deseo de informar a la población que no había llegado a ese conocimiento por Right. falta de acceso a ese privilegio, ¿no? Yeah. Mientras que ahora mismo lo que nos encontramos es que la televisión y la radio está llena de opinadores profesionales que no solo tienen una opinión, sino que tienen un plan de acción, Right. tienen una agenda personal o profesional, mejor dicho, en la que se están basando para hacer su propaganda electoral. Hay una serie de intereses profesionales y económicos detrás de cada cadena, primero, y cada persona después, de cada Right. colaborador, que hace que
su opinión sea realmente menos valiosa que antes. Yeah. And the need to be entertaining as well on top of that. Eso, y encima no solo tienen que ser expertos, sino que tienen que ser entretenedores. No basta con que te lo explique, sino que necesito que te lo explique de una manera atractiva, graciosa, curiosa y demás. Yeah, because at this point, we're really trying to sell advertising too. Exacto, al final quienes pagan son los patrocinadores del programa y los anuncios, y eso es algo que no podemos echar para atrás con un contenido aburrido o educativo. Yeah, and so CNN, which was the first cable news channel, they came about in the very beginning of the 80s, Sí. introduced Crossfire only a few years into their existence. Sí. And like Crossfire was a program that really set the pace for a very familiar television format of debate. O sea que lo que dices es que la CNN, que fue el primer programa de noticias por cable que hubo, que apareció a principios de los 80, ¿no? Más o menos. Y lo que dices es que ellos fueron los que crearon un programa que se llamaba Crossfire. Yes. Como fuego cruzado. Yeah. Vale, fuego cruzado suena como mucho más a culebrón, ¿sabes? ¿No? Como pasional. Yeah. Pero bueno, vale, Crossfire. El caso es que este formato fue el que se instauró y que han ido copiando otros, ¿no? Right, like for example, even in the name, Crossfire, Hardball. Sí, es It's a verdad. similar type of program, similar type of name. Sí, es que por ejemplo en España uno de nuestros programas se llama Al Rojo Vivo, que es como... It's a show of a similar Sí, sort. es más o menos lo mismo. Crossfire, from two experts arguing with each other over the topics of the day. It's supposed to be a debate, but it's the sort of debate that you were talking about. Sí, o sea que in America. todavía eran solo dos expertos. Actually, Crossfire would typically have two hosts and then two people who would debate, and sometimes the hosts would participate, but yeah. Vale, o sea que claro, si ya me metes a dos presentadores y a dos opinadores, ya tenemos una mesa de 4 personas que a veces todos opinan. Right. Yeah. And so you get a lot of talking past the question, that sort of shit, where it's, people don't really answer the questions in American debates. Sí, es verdad que lo de responder a las preguntas en los debates estadounidenses es un misterio. Nunca nadie responde a nada. Cada uno habla de lo que le da la gana. Yeah, they just attack the other side to avoid answering. Sí. It's Hay as you un said, millón de técnicas. it's a lot of bullshit. Sí. Right? So on Crossfire, in 2002, Jon Stewart, who we talked about because he hosts The Daily Show, and he just came back. Ha vuelto con The Daily Show. He appeared on Crossfire to express his discontent with how they and other news entertainment shows conducted themselves. ¿Ah, sí? Yeah. O sea que Jon Stewart en el año 2002 fue a uno de estos programas, a Crossfire, a quejarse sobre cómo se hacían programas como Crossfire. Right. Vale. Yeah. It's not so much that it's bad as it's hurting America. Toma ya. No solo es malo, sino que está haciendo daño a Estados Unidos. Yeah. Here's just what I wanted to tell you guys. Yeah. Stop. Esto es algo que quiero deciros. Parad, dice. Hurting America. Okay, now And come work for us because we, as the people. How do you pay? The people, not well. Qué bueno, ¿eh? Debate show. It's like saying the No, Weather no, Channel no, reduces that'd be everything great. to a storm. I would love to 30 see a minutes debate in show. a 24-hour day where we have each side on as best we No, can get no. them That would be great. and have them fight it out. To do a debate would be great. But you're doing theater. Ajá. Yeah. Doing debate. Sí, debatir estaría muy bien, pero lo que estáis haciendo es hacer teatro. Yeah. What you do is partisan hackery. And I'll tell you. O sea, que les dijo 4 verdades a la cara. 4 4 verdades a la cara es una expresión, no es que sean 4 literalmente, sino que les dijo la verdad a la... Yeah. And the Okay. face. Sure. Yes. Yeah. It was a big viral moment in 2000. I mean, it was 2002, so it was before really social media took off. Ya, claro, but, sí. Viral antes de Internet. Yeah. And Crossfire was actually canceled a few years later. ¿Ah, sí? Yeah. But it's the format that's still used. I mean, we've seen it on Sí, MSNBC. o sea que a pesar de que Yeah. Crossfire terminase como programa un poco más tarde, hay muchísimos programas que son de este estilo. Es Yeah. que realmente todos los programas del prime time Yeah. en Estados Unidos, en televisión de pago, son opinión política de distintos presentadores con distintos colaboradores que les dan la razón. Siempre hay alguno que opina un poco distinto por aquello de darle un poco de gracia, pero básicamente es eso lo que ponen en la tele todas las noches. Yeah. And you end up having
Fox News has its right-wing version of it, and MSNBC has their left-wing version of it. Sí, sí, total. As left as they get. Bueno, claro. Sí, exacto. O sea, cada uno tira para su lado, pero al final todas las cadenas hacen lo mismo. Yeah. And the funny thing is, like, Fox News is right-wing, but they have their left-wing person who goes on the show who's Sí. basically, you know, he's like a mannequin. He's there to get beaten up, Sí, right? sí, es curioso, sí, es verdad que todas las cadenas tienen como una persona que es la que se supone que contradice el mensaje general de la cadena, ¿no? Entonces en Fox News tienen a uno que se supone que es de izquierdas, que está ahí un poco como si fuera una marioneta, porque tampoco puede decir mucho, porque si no, no le contratan en Fox News, ¿no? Right. Y lo mismo pasa con MSNBC y una persona más de derechas, que tiene que ser una persona de derechas, pero bastante moderada. Yeah, it's interesting how the networks love to hire someone who is a failed member of the opposition. Oh, por supuesto, todo lo que sea alguien que se salga del partido de la oposición es Yeah. muy jugoso para contratarle como experto en Yeah. la oposición, pero obviamente ya sabes Yeah. que no va a hablar muy bien de ellos. Por ejemplo, yo estoy convencida de que MSNBC le Yeah. ha hecho ojitos a Michael Pence. Yeah, probably. Claro. Yeah, I know they've had at least, I can think of 4 or 5 different former Republican House of Representative members who have been contributors to their show. Sí. They have a program called Morning Joe, if you've heard Morning Sí, Joe. sí. It's Joe Biden's favorite show. And it's hosted by a former Republican member of the House of Representatives. Ajá. Yeah. O sea que incluso en la MSNBC hay Yeah. un programa que está presentado por un antiguo político republicano. Yeah. Que se llama Morning Joe, que casualmente es el programa favorito de Joe Biden. Yeah. Y efectivamente, o sea, han contratado a mucha gente que se ha salido de la política como expertos en política. Right. And those are examples, as far as I know, of Republicans who've mostly gone against the party, especially at this point with, you know, where Donald Trump has taken the direction of the party. Claro, les encanta el tema desertor, ¿no? O Yeah. sea, cuanto más anti-Trump sea un republicano, más interesante es preguntarles cosas, ¿no? Yeah. Porque al final es, oye, ¿y, ¿cómo estáis? ¿No? Porque, claro, es que su opinión al final les va a favorecer a ellos, porque van Right. a demostrar que el Partido Republicano está muy roto. Right. But they also, I was pretty surprised that they would even bother to do this, but they hired a pretty, well, genuine Trump positive Republican Sí. because it was someone who was so prominent with the party. Y estás hablando de la que fue la presidenta del Partido Republicano. Yeah, the RNC. Sí, es que dices que tú mismo te sorprendiste cuando MSNBC contrató a la antigua presidenta del Partido Republicano, ¿cómo se llama? RNC. Yes. Claro, del The Republican National Committee, yeah. del Comité Republicano Nacional, porque esta señora que se llama, ¿cómo? Ronna Romney McDaniel. She dropped the Romney part, but Es yeah. verdad. Ronna Romney McDaniel, que ya hemos hablado de ella en este podcast. Yeah. Esta señora fue echada por Donald Trump a pesar de ser muy trumpista. Yeah. She had gone along with his claims that the election was stolen. She railed against fake news Sí. from MSNBC. Sí. She was about as loyal as someone can be. Sí, realmente esta señora, que es la hija de Mitt Romney, la verdad es que esta señora se ha comportado de una manera muy fiel a Donald Trump, que es como normalmente a Donald Trump le gustan las mujeres y los hombres, esperamos, sobre todo las mujeres. Pero realmente esta señora, bueno, pues le siguió el juego cuando Donald Trump dijo que las elecciones estaban amañadas, Yeah. le siguió el juego cuando Donald Trump dijo que MSNBC y en CNN lo que hacían era publicar fake news, Yeah. ¿no? Las noticias falsas, que es un concepto que se inventó Donald Trump. Y la verdad es que, bueno, pues curiosamente la Well, echaron. Yeah, because what happened was the RNC kicked Ronna McDaniel out because, well, the Republicans failed to take the Senate in 2022. Sí, o sea, la razón oficial Yeah. de la salida de Ronna McDaniel es que, bueno, pues los republicanos se llevaron un batacazo en las midterms y no consiguieron recuperar el Congreso por Yeah. completo en Estados Unidos, el Senado. Pero la verdad es que
lo que suena que pasó es que Donald Trump, a lo largo de los últimos meses, porque esto ha sido muy reciente, a lo largo de los últimos meses Donald Trump ha trumpizado el Partido Republicano en todo lo posible a nivel estatal y nacional. Y lo que ha hecho ha sido poner a su gente. Yes, and in the case of the RNC, it was literally his daughter-in-law. Sí, ha puesto directamente a su nuera. O sea, cuando digo su gente, ya no es solo su gente más leal. Esta señora era su gente más leal. Mike Johnson es su gente más leal. O sea, realmente él... Y sin embargo ahora tiene a los trampistas del Congreso diciendo que se van a cargar a Mike Johnson. ¿Sabes lo que te digo? O sea, realmente Donald Trump está radicalizando esa lealtad hasta el punto en el que tiene un círculo de confianza cada vez más reducido y va poniendo mucho a sus familiares y amigos. Eso es lo que está haciendo Donald Trump. Yes, and in spite of that, Ronna McDaniel did not go out and say, oh, I've seen the light. She just took a job at MSNBC to be their point of view into the Republican Party as it currently exists. Sí, es que realmente incluso después de haber sido expulsada de ese círculo de confianza de Donald Trump y de su posición en el Partido Nacional Republicano, Ronna McDaniel realmente no se ha vengado de Donald Trump. Está siendo muy comedida, no ha ido a todas las cadenas a decir voy a poner verde a Donald Trump. Entonces, la verdad es que fue sorprendente cuando MSNBC la contrató. Yeah, and it was also very surprising for the people who work at MSNBC as well. They were completely caught off guard and came out and said, we don't understand this decision. We think this is the wrong direction for the network to take. How could you do this? Bueno, es que la que se lió fue gordísima. Esto ocurrió hace, no sé, un mes o dos. No, a month. It was late March. ¿Sí? No sé, últimamente se me pasa el tiempo muy despacio. Vale, sí, pasó como hace un mes. Y la verdad es que lo que ocurrió en este caso fue que todos los pundits divas de MSNBC se plantaron a la cadena y dijeron, no, a esta señora no le vais a pagar la misma fortuna que nos pagáis a nosotros por opinar. La opinión de esta señora es nociva, porque esta señora ha estado, pues eso, esparciendo bulos y noticias falsas y que han hecho daño a la población. Por lo tanto, nos negamos a colaborar con ella. And so MSNBC literally fired her, let her go, whatever the term is when it's a contract like that, only 80 hours after they announced that she was under contract. Fue la colaboración más fugaz de la historia porque a pesar de que le pagaron una pasta, se fue a las 80 horas de ser contratada. O sea, esas 80 horas fue lo que el total de tiempo que trabajó para MSNBC la antigua presidenta del Partido Republicano Nacional. Yeah, and they went through all of this drama just so that they could have someone to, drive ratings on their shows where people kind of yell at each other. Sí, o sea, tuvieron todo este drama realmente porque, a ver, la cadena se suponía que necesitaba una figura como Ronna McDaniel para atraer a ese telespectador más de derechas, pero realmente, a ver, ningún telespectador muy de derechas iba a ver de todas maneras a Ronna McDaniel en MSNBC. No, it makes no sense. Pero bueno, vale. Yeah. And so on these shows, or even the ones where you don't really have a whole lot of crosstalk, disagreement, at the top of the heap of pundits are, the hosts, right? And figures like Rachel Maddow, who we talked about, and Tucker Carlson receive contracts of tens of millions of dollars per year. Maybe closer to $10 million. I didn't mean to say tens of millions. Bueno, me da igual, sinceramente. Ya con ganar 10 millones de dólares al año me parece que es muy buen sueldo para Rachel Maddow o Tucker Carlson. Yeah. Well, it's on the basis that they have a broad range of insight into the political situation. But really it's more that, they have a point of view that suits the audience and they know how to work the audience. Claro, sí. O sea, al final es que si ellos actúan como moderadores de ese pseudo debate, que ya os digo que nunca llegan muy lejos, esos debates de estos programas siempre son una amigable charla. Pero bueno, ellos son los moderadores y ellos son los que marcan al final qué línea tiene que seguir el programa, quién tiene la razón, siempre el que está a favor de lo que dice la cadena y el programa y ellos mismos. So I figure we should mention that Tucker ya no está. Yeah, right. He no longer works for Fox News. He was worth tens of millions of dollars a year. But he was let go
because he made such serious false claims Sí. against Dominion Voting Systems, the voting machine company, Sí. that they sued, and Fox News had to pay $787 million. ¡Wow! Es que claro, o sea, Tucker Carlson ya no es presentador en Fox News, pero no es realmente porque mintiese. Creo que esto ya lo hemos comentado anteriormente, pero Yeah. es que al final le tuvieron que echar porque costaba dinero a la empresa, costaba dinero a Fox News porque las mentiras que contó en su programa relacionadas con las elecciones Yeah. fueron tan grandes que la empresa se vio obligada a pagar 787 millones de dólares a modo de acuerdo prejuicio Yeah. para no llegar a los tribunales. O sea que Tucker les estaba costando demasiado dinero y por eso le echaron. Yeah, yeah. And by the way, that clip that you listened to just before of Sí. Jon Stewart, the world of punditry is actually, there are a lot of them, but it's still pretty small. Sí, The guy that Jon Stewart was talking to, the one he was arguing with more, sí. was Tucker Carlson. ¿Ah, sí? He was working for CNN back then. ¿Ah, sí? Yeah. O sea que en ese momentazo en el que Jon Stewart les dice este programa es una mierda, Yeah. al otro lado de la mesa tenía a Tucker Carlson, que por Yeah. aquel entonces trabajaba para la CNN. Yeah, Y luego se pasó a Fox News. Well, but first he went to MSNBC for a Ah, little ¿sí? while, yeah. Ah, también Where he pisó was MSNBC. yeah. O sea que al final esto de los pundits, esto es un pueblo, ¿no? Yeah. Hay como, no sé, a lo mejor 2 docenas de pundits muy famosos y entre ellos se apañan todo el cotarro, básicamente. So between the pundits who anchor the shows for you millions and millions of dollars, Sí. and the ones who are just, showing up and receiving under $1,000 per appearance, Vale. the purpose they serve beyond being informative, it's really to drive viewership, right? Claro, sí, o sea, las cadenas hacen un mix de pundits, de colaboradores. Yeah. Tenemos los pundits de lujo, por así decirlo, que son estos, pues el Tucker Carlson de turno o Yeah. Rachel Maddow y demás. Ahí luego tenemos colaboradores que a lo mejor se conectan desde su casa y cobran $1,000 por esa colaboración puntual, no más. Yeah. Pero todo ese mix de colaboradores y de expertos, todo el mundo es un experto. Yeah. Y todo el mundo es un experto realmente porque hay muchos expertos en política en Estados Unidos, porque Yeah. como la política es una gran industria Yeah. que mueve grandes campañas electorales, hay mucha gente que ha trabajado para algún candidato político, o para Yeah. algún think tank, o para alguna de las cosas que ya hemos comentado en este Right. podcast, y que realmente hay mucha gente dispuesta a opinar. Yeah, Y yeah. todo eso se hace para conseguir mayor audiencia, claro está. Right. And while they might provide genuine information, the chief purpose is to keep people engaged. So there's a drive to make stories seem more important than they actually are. Claro, sí. Otra cosa muy interesante es que todos estos programas de política están enfocados para que el público esté muy interesado en seguir escuchando una opinión más, tras otra opinión más, tras otra opinión más. Entonces hacen que el tema del que estén hablando parezca ser mayor, como de más importancia, como Yeah. más dramático. Yeah. Por eso Jon Stewart habla de aquí lo que hacéis es teatro, no debate. Right, yeah. Y estos pundits Sí. usan las mismas tácticas Sí. que traditional entertainment. Claro, sí. Utilizan las mismas tácticas que el entretenimiento Yeah. habitual. ¿Cómo? Sí, necesitas esperar después de los anuncios porque we have, you're going to want to see this. Sí, total, ¿no? Yeah, cliffhangers. Sí, exacto, los cliffhangers. Esos momentos de, bueno, y a la vuelta de la publicidad no sabéis lo que tenemos preparado para vosotros, ¿no? Yeah. And as people have gone more into echo chambers, right? I don't know if you have the Sí. same expression in Spanish. Sí, bueno, al final, o sea, la cámara de eco, ¿no? Yeah. Claro, sí, es decir, lo que quieren es oír de otras personas lo mismo que ellos opinan. Sí, ellos demandan news coverage que confirme su punto de vista, their worldview. Sí. Y las cadenas de cable, the cable news networks, Sí. right? They have like a tunnel vision. They cover the same news story breathlessly. And this can lead to like a story becoming an obsession. Sí, sí, And claro, se pueden obsesionar con algunos temas. Right. And I feel like even we kind of fell into that for a little while because we used to watch MSNBC Sí, tuvimos fairly una época. regularly. Sí, es verdad. Nosotros tuvimos una época en la que vimos mucho MSNBC y entramos en esa dinámica de esa obsesión por ciertos temas, porque además estaba Donald Trump en el poder y entonces era como un no parar. Yeah, it was all everything every night about
there's an investigation into Trump. Sí. Oh, what's Mueller doing? Sí. Mueller has his investigation. This is going to all turn around soon. Sí. Keep watching because we're going to, tell you how this is going. Exacto. And they're going to get him. Sí, totalmente. O sea, al final nuestra rutina de noche se convirtió casi como seguir un culebrón, porque cada día era una noticia sobre cómo se iba a desmontar la administración Trump gracias a la investigación de Mueller y se iba a hacer un impeachment y le iban a derribar del poder y íbamos a librarnos de Donald Trump muy pronto y teníamos que seguir viendo más programas y más programas para enterarnos de cómo iba aquello. Y en realidad todo eso tenía poco que ver con la realidad. Era como una versión dramatizada de lo que estaba pasando con Donald Trump. Yeah, it felt every day like we're inching towards some sort of satisfying conclusion that never came. Sí, exacto. Todas las noches los programas, no solo el de Rachel Maddow, también el otro, ¿cómo se llamaba el de From Our Headquarters in New York? The 11th Hour. Sí, la hora 11. No, ese era Brian Williams show, y el otro, ¿cómo se llamaba el rubio? Lawrence O'Donnell. Lawrence O'Donnell también, o Harbaugh, o sea, al final todos los programas terminaban con una nota feliz, ¿sabes? Con una nota de esperanza. De estamos todos de acuerdo y vamos a derrocarlos y ya veréis como mañana todo mejor. O sea, realmente estos programas están hechos un poco para que te enganches y nosotros durante una época nos enganchamos. Y es curioso cómo en el momento en el que te desenganchas lo ves muchísimo más claro. Es como que mientras estábamos ahí estábamos, ¿sabes? Estábamos en el drama. I don't know if you have going down the rabbit hole in Spanish. Sí, no lo tenemos. Lo de que de repente como que caes en la madriguera, ¿no? Del conejo. Y caes y caes y caes, un poco como Alicia. Caes. Y te metes en ese pozo. Pues esto es un poco lo mismo. And on the right, the nickname that they came up for this is Trump Derangement Syndrome. Ah, sí, en la derecha hicieron como un concepto, ¿no? De cómo se llamaba esto, que era el síndrome del desvarío de Trump. And, while much of what the left thought was wrong about Trump, I think you feel it was well-founded. Sí, claro. The way that habitual MSNBC viewers were hyper-focused on Trump and the quest to bring him to justice did seem like an unhealthy fixation. Claro, sí, o sea, a ver, yo estoy de acuerdo en que era insano estar tan informados acerca de todas las barbaridades que hacía o decía Trump. Era como un conocimiento especializado sobre Trump que no nos hacía ningún bien. Pero también es cierto que en aquella época es verdad que Donald Trump cada vez que abría la boca subía el pan. O sea, es verdad que Donald Trump daba noticias todos los días. Right, and that is something that is incredibly dangerous because the media, by hanging on every word that Trump says, because he says outrageous things, they actually play into his hands. Even when they criticize him, they make him seem more important than he is. No, totalmente. Y además, esto tiene un claro paralelismo con lo que está pasando en España ahora mismo. Oh, yeah? O sea, sí, porque con Isabel Díaz Ayuso, cada vez que Isabel Díaz Ayuso dice cualquier chorrada, todas las noticias, que Isabel Díaz Ayuso es solo la presidenta de la Comunidad de Madrid. O sea, no es una política importante a nivel nacional, es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y aún así parece que todo lo que dice es como que se magnifica en los medios de comunicación, todos los vídeos se hacen virales, todo de repente se le presta muchísima atención a todas las chorradas que dice esta señora. Y esto es lo que hacían y hacen con Donald Trump, que si de repente nos centramos exclusivamente en cada chorrada que sale por la boca de Donald Trump, dejamos de prestar atención a otras noticias que están ocurriendo en el país y en el mundo. That's a huge issue in the US. Sí. I mean, I know how much you feel like watching the news, you don't actually learn the news. Exacto, o sea, cuantas más noticias veíamos, menos noticias veíamos. Estaban todas especializadas en un tema específico. Ni siquiera eran noticias sobre Estados Unidos y cerrando el círculo en Estados Unidos. Eran noticias sobre una cosa que había dicho Donald Trump en una rueda de prensa. Right. You would have on MSNBC, or on CNN has its own crew of pundits, but you would watch on MSNBC and they'd have the same sort of people to talk about one night, Trump's treatment of immigrants or what he said about immigrants. And then the same group of people will be there to talk about Trump's handling of Iran or North Korea the next night. But you only ever really get the one big issue of the day. Exacto, o sea, todo el programa se centra en un solo tema.
Si, por ejemplo, Donald Trump, imagínate, si Donald Trump dice que todos los inmigrantes son unos violadores y unos asesinos, el programa se centra en que Donald Trump dice que todos los inmigrantes son unos violadores y asesinos, pero en ningún momento del programa te explican por qué los inmigrantes no son unos violadores y unos asesinos. O sea, ni siquiera te dan información que te puedas llevar contigo. Simplemente opinión de, fíjate, está provocando el odio, esto no se hace, y pueden rellenar una hora entera con eso. Right. And so that sort of hyper-focus is one issue that pundits have. The other issue with pundits, and it's something that came up when we were talking about think tanks, is the Overton window. Sí, es verdad. De esto hablamos cuando hicimos el episodio sobre los think tanks de la Overton Window. No lo vamos a repetir, pero esto es importante porque aquí es donde ellos ven qué temas entran y salen de esa Overton Window. Like the same, tunnel vision against Trump on MSNBC or for Trump on Fox News. Claro. You also have that coming with every other issue that they talk about. Sí. And when you get to something like nationalized healthcare, it never gets a very deep look because it suits the networks and their advertisers' financial interests to give that idea as little sunlight as possible. Claro, sí. O sea, igual que la MSNBC se centra exclusivamente en las barbaridades que pueda decir Donald Trump y Fox News se centra en las barbaridades que pueda decir Joe Biden, realmente al centrarse en esos temas no se están dedicando a hablar de otros temas que no interesan a la cadena porque tienen grandes anunciantes detrás, como puede ser, por ejemplo, la sanidad o los fármacos en Estados Unidos. Al final, todos estos programas están llenos de anuncios publicitarios de grandes fármacos que cuestan miles de dólares y, por lo tanto, en estos programas nunca se va a hablar de la necesidad de una reforma sanitaria. Basically, the Overton window narrows to accommodate the commercial interests of the sponsors. Sí, la ventana Overton lo que hace es que se ciñe a los intereses de cada cadena de televisión. Yeah, and the outcome of that is even if the idea of national healthcare sounds great to the average person, it lacks support because there aren't enough credible voices claiming that it could be a reality. It just sounds like one of Crazy Bernie's ideas. It's an empty promise. Sí, totalmente. De repente hablar de que se necesita una reforma sanitaria en este país da la sensación de que ninguno de los líderes de opinión tiene una opinión formada sobre eso, y es una de esas locuras que solo se le ocurre hablar a Bernie Sanders porque en ninguna cadena de televisión están hablando de ese tema. Y entonces, aunque al estadounidense medio le pareciese fenomenal hablar de esto, ellos nunca lo van a ver, nunca van a tener ese referente en los programas de televisión que consumen. Yeah. And the other issue that keeps the Overton window narrow is how narrow the pool of pundits are. Think of it like this. When any of the networks want an expert to come talk about the military, they tend to hire, ex-military guys, retired generals. Sí, es verdad. Dices que, por ejemplo, esto de la ventana Overton también tiene mucho que ver con esto que decíamos de que los pundits es un poco como un pueblo, ¿no? Son 4 gatos que se reparten el pastel entre ellos. Y, por ejemplo, lo que dices es que cada vez que una cadena de televisión necesita una opinión sobre algo relacionado con el ejército, tiran de lista de contactos y llaman al general retirado de turno, que es el que siempre va a aparecer. Yeah, the same with people who talk about foreign policy. They tend to be people who work for the State Department or national intelligence guys, retired CIA agents. Totalmente. O sea, realmente tienen a mucha gente para elegir, si lo piensas, porque si cada administración tiene su propio equipo, al final tú puedes llamar a gente de inteligencia, gente de embajadas, gente que haya trabajado para asuntos exteriores de un montón de presidentes distintos. Y puedes escoger a la persona que tenga la opinión que quieres que te den. Right. And when you have people who come directly out of some part of the establishment, obviously they're going to have a built-in bias in support of the establishment. Claro. And so between think tanks and all the political leaders and every talking head, every pundit on TV, they're all telling you, for example, Saddam Hussein needs to be removed from power. It seems like that has to be the reasonable course for action. Claro, sí, total. O sea, es como que al final, si todo el mundo forma parte del sistema, es muy imposible que estas personas que colaboran en los programas tengan alguna opinión antisistema. Yeah. And so right now,
a big part of the fear of TikTok that you Sí. hear from the political establishment Sí. is because there's no gatekeeper there. No, It's- claro. Yeah. Sí, TikTok es un campo que no tiene puertas. TikTok está creando líderes de opinión Yeah. que no están convenientemente educados por las cadenas. Right. And so, yeah, there is a danger of having someone who has just no idea. I mean, that's not good either. Claro. But their bigger issue is that the people who are on TikTok and could be changing young people's mind, especially, you know, where it pertains to Gaza, for Sí, example, claro. that these people do have some idea and it goes against, you know, our interests. Sí, el principal miedo de TikTok para el gobierno de Estados Unidos no es la desinformación, no es el miedo de que la población esté desinformada porque gente que no sabe de un tema, bueno, pues exprese y difunda bulos, Yeah. sino el miedo realmente es el de que haya gente informada que exprese su opinión o eduque a la gente de una manera diferente a lo que está haciendo el sistema. Y por el sistema Right. entendemos las grandes cadenas publicitarias con todos sus intereses empresariales detrás. Yeah. And so pundits don't really like TikTok. Claro. Then there's another consequence of the rise of punditry is what it's done to the rest of journalism. Y también, obviamente, estos pundits que son opinadores también hacen daño a lo que viene siendo el periodismo serio. Porque Yeah. hay periodistas que son buenos y no solo opinan, sino Right. que dan noticias. Yeah. And so when CNN first came on, they wanted to be like the other serious news outlets. Sí, cuando Only, CNN yeah. nació, obviamente quería ser una más, quería ser Yeah. una cadena seria y además una cadena seria de noticias. Right. They just wanted to be that. Plus, they're on 24 hours a day. Sí. And so it was funded by a billionaire, Ted Turner. Sí. And he may have been interested in turning a profit, but he was also really interested in building a real news outlet with, you know, bureaus around the world and investigators doing real journalism. Sí, o sea, al final el motivo por el cual Ted Turner, que es un millonario, creó la CNN, más allá de sus intereses propios, Yeah. realmente él tenía esta fantasía de crear un canal 24 horas de noticias donde realmente las noticias fueran periodismo real, Right. ¿no? O sea, objetivo. Yeah. Y no basado en una agenda política. Yeah, and it was successful at that at first, but as Ted Turner took a back seat and CNN became part of like a publicly traded company, the calculus changed and the emphasis on expensive investigations and international news bureaus shifted towards pundits who, you know, can still drive viewership but at a fraction of the cost. Claro, es que al final lo que pasó fue que en un principio, o sobre el papel, todo muy bonito, ¿no? Pero en el momento en el que Ted Turner se retira un poco y CNN forma parte del mercado de valores en la bolsa y Yeah. empieza a tener las mismas características que cualquier otra cadena, pues también tiene los mismos fallos que cualquier otra cadena. Es decir, que las inversiones se desvían y en vez de preocuparse más por hacer un periodismo súper de calidad, pues sale más barato y es más económico, ¿sabes? O sea, sale Yeah. más, ¿cómo se dice? Tiene más beneficios el tener unos cuantos pundits opinando en determinados Yeah. programas Yeah. y eso sale baratito. Yeah, a satellite truck in a war in Beirut is way more expensive than just having some dude in your studio. Claro, sí, obviamente mientras los periodistas no salgan del estudio, pues sale muchísimo más barato que no mandarles a una guerra. Yeah. And this was a development at CNN on cable, but it didn't just stick around in cable news. It started a race to the bottom nearly everywhere in journalism. Ah, claro, o sea que los pundits sí que empezaron siendo political pundits. Yeah. Pero lo que dices es que al final todas las cadenas cogieron este concepto de opinador y lo llevaron a su terreno, ¿no? A Right. deportes y a otras especialidades periodísticas. Yes. And also, not just on television, but in the newspapers. Ah, y también en los periódicos, que cada vez hay más opinión y Yeah. menos noticias. Right. And over time, it's the same economic pressures just everywhere to lower costs no Sí, matter sí. what. Sí, total. Al final es que la presión económica de que los periódicos, de que las radios, de que las televisiones, de que todo tenga cada vez más beneficios para ese comité de dirección que necesita cobrar sus bonus a final de año, Yeah. hace que cada vez la calidad del contenido
sea lo menos importante. Right. So like local and national newspapers lay off journalists by the thousands every single year. And investigative work, especially at the local level, is replaced with, nationally syndicated pundits. O sea que lo que estás diciendo es que tanto los periódicos locales como nacionales están despidiendo a miles de periodistas cada año. Están desapareciendo realmente los periódicos locales. Yeah, a lot of cada them vez just más. end, yeah. Sí, y en parte es porque lo que están haciendo es recortar costes constantemente. Entonces, la investigación cuesta mucho más dinero que no contratar a estos pundits que se venden un poco casi al peso. So in America, even though you have more people talking about the news than ever, fewer than ever actually doing, the hard work, investigating and asking, hard questions. Interesante. Es verdad que en Estados Unidos cada vez hay más gente que habla sobre las noticias. De hecho, es algo que ahora mismo se habla sobre las noticias, sobre la actualidad, muchísimo más que en ningún momento de la historia. Pero también es cierto que cada vez hay menos gente que hace el trabajo de campo, que hace la investigación, que hace las entrevistas difíciles. Esas personas están desapareciendo en los medios de comunicación. Yeah, and that final danger that I mentioned, I think it's what really led to the rise of Trump as much as anything. It's that, the news and all the pundits who occupy its airtime, its pages, spent so much time trying to make every story sound interesting that they ended up creating the appearance that Trump and Hillary were more or less the same thing. Lo que dices es que esto de hacer más atractivo el contenido y que esto sea la prioridad en vez de entrar en la investigación de las verdades, en el periodismo más serio, es una de las razones por las que Donald Trump ganó a Hillary Clinton en el año 2016. Porque al final lo que pasa es que Donald Trump es mucho más atractivo para la audiencia que Hillary Clinton. Yeah. Y eso hizo que Donald Trump tuviera más espacio, más tiempo en antena y al final desequilibró la balanza a la vez que pusieron a Donald Trump y a Hillary Clinton al mismo nivel de seriedad de candidato, cuando no lo eran. Yeah. And even the scandals, they had a way of equalizing them, even though from what feels like a rational standpoint, there was no comparison. Like even on MSNBC, where the pundits have as much bias for the Democrats as, anyone anywhere, Sí. they spent so much time talking about Hillary Clinton's emails that even if they mostly say, well, it wasn't a big deal, the amount of time dedicated to talking about the emails completely undercuts that message. Totalmente, es que incluso MSNBC, claro, es que con todo este sistema de que todo tiene que estar igualado, o todo tiene que ser un debate de iguales y por cada demócrata tiene que haber un republicano en el programa, eso hizo que MSNBC, por ejemplo, dedicara muchísimo tiempo a escándalos, entre comillas, de Hillary Clinton, porque no estaban al mismo nivel que los escándalos, sin comillas, de Donald Trump. Pero realmente el dedicar más tiempo a Hillary Clinton y a sus emails, por ejemplo, que fue un mini escándalo, en comparación con, por ejemplo, lo que pasó con Donald Trump cuando dijo que él hacía con las mujeres lo que él quisiera. Right. O sea, al final estaban poniendo en la balanza a los dos candidatos un poco haciéndoles iguales para poder generar un debate para el programa. Yeah. Y eso hace que también Hillary Clinton saliera perdiendo en ese formato. Right. And with more serious news journalism looking into the candidates, who knows what sort of things would come out. Like George Santos, for example, would never have come close to getting elected. Por ejemplo, la grave situación del periodismo en Estados Unidos se ve muy claramente con el caso de George Santos. Porque George Santos, todos los escándalos, todas las mentiras tan brutales que han salido después de que él ganara unas elecciones. Right. Si hubiese un periodismo local que se hubiese dedicado a investigar a George Santos antes de esas elecciones, George Santos no habría llegado al Congreso. Right. And with Trump, he got elected and then immediately after we find out about the porn stars. Sí, efectivamente. O sea, nosotros no supimos nada relacionado con Stormy Daniels, por ejemplo, o con otras víctimas de Donald Trump hasta que Donald Trump no llegó a la Casa Blanca. Yeah. And the problem I see happening now is that even though the pundits say we need to stop Trump, they're still stuck in that same sort of
tunnel vision, that they're always, chasing the shiny object. It's whatever's the story of the day, as opposed to talking about things in a broader view. It's just, right now it's Trump's trial. All the time. Ahora mismo estamos con el juicio de Donald Trump y parece que no existe absolutamente ninguna otra noticia. Y lo que dices es cierto, aunque también es cierto que después del episodio anterior, donde estábamos hablando, por ejemplo, de cómo se taparon algunos escándalos de Donald Trump durante décadas, es cierto que había cosas que no podíamos saber porque se había encargado Donald Trump de taparlas, y muy bien tapadas, o el del Daily Mail y demás. Pero sí que es cierto que los medios de comunicación cada vez tienen más esta visión de túnel que dices, donde lo que hacen es especializarse en un pequeño tema de forma diaria y dar pequeñas dosis, es realmente como si fuese un culebrón. Nos dan pequeñas dosis de ese mismo tema cada día de la semana para alimentarnos, para hacernos creer que están pasando cosas, pero en realidad estamos solo mirando una pequeñísima parte de la actualidad. Right. And not only is that the focus, but they also rob it of seriousness because they focus on the things like, the sketch artists. They interview the sketch artists in the courtroom. They have helicopters, with live camera shots of Trump arriving at the courthouse every day. Totalmente. O por ejemplo, lo de que Donald Trump se estaba quedando dormido en el juicio. Donald Trump bebe mucha Coca-Cola y por lo visto no le dejan beber mucha Coca-Cola y entonces estaba quedando dormido en el juicio. Y no He sé was qué. farting. Eso, se estaba tirando pedos en el juicio. O sea, realmente tenemos que saber si Donald Trump se ha tirado un pedo en el juicio. Es que yo realmente no necesito esa información. Y sin embargo no nos están contando otras cosas. Right. Entonces, bueno, pues este es el episodio que queríamos dedicar a los pundits. Como veis, los pundits se supone que son expertos, pero realmente son cuñados con objetivos empresariales, vamos a llamarlo así. Y al final, yo creo que desde aquellos pundits de 1968 no parece que ningún pundit sea verdaderamente un educador. ¿Sabes? Yeah, the other thing I want to point out is because the pundits are so unserious, right? Jon Stewart makes fun of them back in 2002. That's over 20 years ago. Sí. Literally this past week, he did an episode talking about the same sort of hyper-focused, idiotic theater that the pundits are doing now, that the media is doing now. Sí, o sea, Jon Stewart lleva, ¿qué? 20 años riéndose de esto de los pundits, de esto de hiperfocus, de la hiperconcentración en alguna tontería de la actualidad. Lleva 20 años, o sea, por lo visto, acordaos de que Jon Stewart, esto ya lo hemos comentado en otro episodio, Jon Stewart ha vuelto para estas elecciones, tiene su propio programa y dices que ha dedicado un programa hace bien poco a meterse con esto mismo que ya criticó en el año 2002. Interesante. Bueno, pues muchísimas gracias por el cursillo acelerado de los pundits. Sí. Y tenemos que dar un anuncio, porque la semana que viene no habrá episodio del podcast. No. Porque es mi cumpleaños y nos lo vamos a tomar libre. Porque vamos a irnos un pequeño viaje por Estados Unidos profundo. Y luego la semana siguiente tendremos un episodio un poco especial. Sí, vamos a conversar sobre los podcasts políticos. Sí, va a ser un poco el metapodcast, porque va a ser un podcast sobre podcasts, Sí. ¿verdad? Vamos a hablar sobre el papel de los podcasts en estas elecciones. Sí. Y también vas a dar tú tu propia lista personal de recomendaciones de podcasts relacionados con la política, por si hay alguien que le interese, ¿no? Y los podcasts importantes, pero no Vale, no recomendados, ¿vale? También vas a hablar de esos podcasts que a lo mejor sí que son famosos, pero tú no los recomiendas. ¿Y por qué? ¿No? Y también vas a dividirlos un poco por niveles, me estabas diciendo antes, ¿no? Porque hay algunos que son más difíciles de entender para quien no está familiarizado con la política estadounidense que otros. Aunque... o tiene referencias culturales muy raras. Vale, muy bien. Entonces, bueno, profundizaremos en ese tema en el siguiente episodio de este podcast. Sí. Espero que os esté gustando nuestra saga Yankee electoral. Ya sabéis que tenéis episodios en exclusiva en nuestro canal de Patreon. Y si queréis apoyarnos, pues sois más que bienvenidos. Y nada, hasta la semana que viene, no, la siguiente. Chao.